El tema de hoy se llama no Perfecto. ignoren. Ajá, se llama No ignoren, amados hermanos. Y bueno, pues antes de pasar al tema, pues quisiera que pudiéramos hacer una pequeña dinámica. Igual puede salir el micrófono y responder una pregunta que voy a hacer. ¿Tú me podrías mencionar tres cosas o mencionarme qué, qué cosas en común tenemos nosotros ahorita que vivimos en el 2020, ahora sí, al Antiguo Testamento, por ejemplo? ¿Qué crees que tenemos en común aquellas personas con lo de hoy? ¿Qué te imaginas que tengamos en común? Que digas, ¿sabes qué? Tengo en común esto, tenemos en común esto. A ver, Con el Antiguo este, Testamento. algo que puedo asimilar yo, que puedo Vamos, tener en muchachos. común, es quizás parte de ser un poco todavía desobediente, así como los que vienen en su momento, que decían, Dios, no tienes que hacer esto, y realmente ignoramos ese mandato, y me está pasando aún, soy muy sincero y muy honesto. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Que pagamos impuestos. Ok, también pagamos impuestos. Compartimos la misma Buen naturaleza. punto. Que hay pandemia. Compartimos la misma naturaleza que antes, igual hoy. Ok, muy bien. Que seguimos siendo rebeldes. Ok, rebeldes sin causa. Muy bien. Renegando de Dios, como los israelitas cuando Tal vez sacaron tenemos, Egipto. Ok, muy bien. tal vez tenemos los mismas querer salir adelante, tener, ¿no? Lograr todo. Ok, Y aparte que pues no creemos en lo que vemos, ¿no? Seguimos dudando aún con que tenemos las pruebas. ok, Sí, muy bien. Bueno, pues muy bien, felicidades. Bueno, pues hay por lo menos tres cosas que nos acercarían al tiempo del Antiguo Testamento, ¿no? Por lo menos son tres, mencionaron algunas. Una es, tenemos el mismo Dios, el mismo Dios que de aquel entonces es el mismo Dios de hoy, ese no ha cambiado. También vivimos en el mismo mundo, en el mismo planeta Tierra. El planeta Tierra de aquel entonces es el mismo de hoy, sigue siendo el mismo mundo. Y bueno, pues también somos las mismas personas, por ahí decían, pagamos impuestos, desobedecemos, bueno, pues somos los mismos hombres pecadores de aquel entonces a los de hoy. Eso es algo que no ha cambiado a través del tiempo. Y bueno, pues también quisiera hacerles otra pregunta, eh, ¿tú qué entiendes que Dios se acomoda al hombre cuando se comunica con nosotros? ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué significa que Dios se acomoda al hombre cuando se comunica con nosotros? Está difícil la pregunta, ¿no? Bueno, está sencilla. Básicamente, vemos que es un Dios infinito que nos habla en términos finitos. Es decir, pues tuvo que venir Jesús a decirnos cómo vivir y cómo actuar. Es así como Dios se acomodó a nuestro tiempo presente. Pero pues vamos a regresar ahora sí a nuestra clase. Y bueno, pues así se titula No ignore. Y pues vamos a ir a la escritura en 2 de Pedro 3, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así la Biblia. Antes de empezar, vamos a orar, por favor. Señor Dios del cielo y de la tierra, gracias por esta tarde, noche, Dios. Quédate con nosotros, bendito sea tu nombre. Ayúdenos, Dios, pues a ser mejores personas. Siempre, Dios, quédate conmigo, Dios, en esta noche, Dios. Permíteme compartir la escritura con mis hermanos, Dios. Padre, quédate con cada corazón, Dios, de cada casa, Dios, de iglesia, de PIC, Dios. Padre, gracias por todo, Señor. Bendito seas, gracias porque
nos ayuda, nos anima, nos fortalece, Señor. Y te oramos en nombre de Jesús. Amén. Y bueno, la escritura base, 2 de Pedro 3, del 8 al 10, dice así la Biblia: no ignoren esto, amados hermanos. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. El día en que el Señor regrese, lo hará de sorpresa, como un ladrón. El cielo desaparecerá como un sonido muy fuerte, todo lo que hay en él será destruido con fuego, la tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Bueno, hablando en la palabra, en 2 de Pedro 3, pues aquí podemos ver que la Biblia nos dice pues que no ignoremos esto, ¿no? Y dice, caray, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Y aquí empezamos a hablar del tiempo, ¿no? Hace 29 años yo me convertí, hoy 29 años después estoy aquí dando un mensaje, pero ya tengo arrugas, ya tengo hijas, ya tengo unos años compartiendo la fe. Y pues, ¿qué es lo diferente? A veces nosotros podemos pensar que Dios, Él va con nosotros en el tiempo, pero la sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría y a la inteligencia de nosotros. En Salmo 90 dice, en verdad, 1000 años para ti son como el día de ayer que pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Y nosotros podemos estar pensando que Dios es igual que nosotros en el tiempo, pero es diferente. ¿Qué tanto nosotros podemos pensar que Dios lleva el mismo ritmo que nosotros? Todo el tiempo de nosotros es nada ante Él. Entonces, Él puede estar en su naturaleza. Dios básicamente es eterno. Entonces, si hablamos de eternidad, entonces no hay tiempo. Entonces, para Dios no hay largo, no hay corto, delante de Él o atrás de Él. No hay ningún lapso de tiempo, porque si no, estaría en contra de su naturaleza. Entonces, tú puedes pensar en el tiempo, tú puedes decir, pues el día de ayer hice tal cosa, el día de hoy hice tal cosa, el día de antier hice tal cosa, hace 5 años hice tal cosa. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos estar pensando y haciendo y siguiendo? Entonces, esta escritura nos empieza a dar la definición de cómo es Dios. Dios es eterno. Entonces nos hace una comparación de un día contra 1000 años. Entonces, ni siquiera estaríamos cuántas generaciones viviendo en 1000 años. Si cada uno viviera 100 años, dices, por lo menos son 10 generaciones para vivir un día de lo que es Dios. Entonces, podemos aquí casi estar seguros, pues dice, Dios es eterno, entonces para Dios no corre el tiempo. Entonces, para Dios todas las cosas son presentes. Entonces, la distancia de 1000 años, antes de que ocurra un evento, no es más para Él que lo que sería un intervalo de un día. Entonces, con Dios, pues no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Entonces, por eso Él toma su nombre, el yo soy, ¿no? Él es el yo soy en el presente, yo soy en el pasado y yo soy en el futuro. Entonces, justamente así como decimos nosotros que Dios está en todas partes, podemos decir que Él es siempre. Él está en todas partes en el espacio. Él está en todas partes en el tiempo. Entonces,
Pedro no está dando una fórmula profética, no está dando las profecías, ¿no? Diciendo que de alguna manera un día profético equivale a 1000 años. Aquí, básicamente, él está comunicando un principio general con referencia a cómo nosotros vemos el tiempo y cómo Dios ve el tiempo. Entonces, si nosotros lo vemos como una llave profética rígida, entonces estaremos abriendo a la puerta a cometer errores. Entonces, Dios va a ver el tiempo desde una perspectiva diferente a lo que nosotros estamos careciendo. Entonces, fíjate, si Dios se retrasara un día, pues se retrasarían 1000 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo ve Dios el tiempo? Pues lo está viendo desde una manera eterna. Dios es eterno, entonces, si es algo eterno, entonces no va a haber tiempo. No va a haber tiempo ni espacio. Entonces, aquí podemos ver que la eternidad de Dios es una consecuencia de su inmutabilidad. Y esto es así porque cuando hablamos de eternidad estamos hablando de no tiempo. O sea, no hay tiempo. Entonces, podemos hablar por otro lado, el tiempo en sí mismo es cambio. Entonces, el tiempo es una medición de movimiento. Entonces, el tiempo comienza con la creación del universo. ¿Sí? Cuando el universo empieza a cambiar, entonces ahí empezamos a ver el tiempo. Entonces, Dios no va a cambiar. Y todo lo que es creado, eso sí va a cambiar. Cuando tú naciste, empezaste a cambiar. Ahí se empezó a medir un tiempo. Pero Dios, como no fue creado Él, entonces Él se mantiene constante, Él se mantiene eternamente. Ahora bien, debido a la inteligencia y lenguaje que nosotros tenemos y que son limitados, tenemos que hablar del pasado, tenemos que hablar del futuro, tenemos que hablar del presente de Dios. Y decimos, por ejemplo, Dios siempre fue y será. O decimos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero en realidad, estrictamente hablando en Dios, no hay ni pasado ni futuro. Por lo tanto, Dios es el mismo que era antes de la creación de todo. ¿Por qué se dice que Dios es inmutable? Ahora, si existe una enseñanza clara de la Biblia es esta. Dios es el creador y sustentador de toda su creación. O sea, no hay ningún otro Dios creador. Y por esta razón, Dios ha tenido siempre y siempre tendrá poder majestuoso sobre toda su creación. Ahí en el Salmo 93, versículo 1 y 2, nosotros encontramos esta alabanza a nuestro creador real, ¿no? Dice la Biblia, dice, Jehová reina, se ha vestido de majestad. Jehová se ha vestido, se ha ceñido del poder, afirmó también el mundo y no será removido. Firme es su trono donde siempre, desde siempre, tú eres eternamente. Entonces, cuando hablamos de eternidad, ¿qué significa? Que no va a haber tiempo, que Dios es el mismo y siempre ha sido el mismo. Y eso es algo muy, muy importante y particular. Entonces, el Señor no va a retardar su promesa. La verdad es que Dios siempre va a mantener su promesa. Dice, y lo va a hacer sin retraso según su tiempo. Entonces, cualquier retraso que nosotros lo estemos percibiendo desde nuestra perspectiva humana, él dice que es dada por la paciencia de Dios, la cual le permite al hombre todo el tiempo posible para que nosotros nos arrepintamos. Hoy, muchos de los que son cristianos hoy en día están felices de que Jesús no regrese o no ha regresado hace 10 años, hace 15 años, o hace 5 años, o hace un mes, o hace unos días. O sea, hay un propósito compasivo de Dios. En el versículo 9 de la Escritura, dice, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. ¿Qué podemos entender nosotros? Podemos entender nosotros que paciencia, el tiempo de Dios es diferente al tiempo terrestre. Tenemos que verlo de esa manera. El tiempo de Dios es completamente diferente al tiempo terrestre, al tiempo que tú tienes. Entonces,
si nosotros hablamos de nuestro tiempo, pues nadie puede regresar el tiempo y empezar de nuevo. Yo no puedo regresar el tiempo a lo que hice ayer. No puedo regresar el tiempo a cuando lastimé a mi familia, a cuando me emborraché un día y le falté el respeto a mis padres. No puedo regresar el tiempo cuando estuve haciendo trampa en la escuela. No puedo regresar ese tiempo. Pero lo que yo sí puedo es empezar de nuevo. Cualquier persona puede empezar hoy y crear un nuevo final, crear una nueva historia. Y dice la Biblia que precisamente es la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Entonces, ¿qué es lo que nos pide Dios? Pues que cambiemos nuestra forma de verlo, que nos arrepintamos de nuestros pecados y estemos viviendo días diferentes, días felices, ¿sí? Sabemos que un día Jesús va a regresar, pero ¿cómo nos va a encontrar ahora? Entendemos que Dios no quiere que ninguno de nosotros muera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Que reflejemos ese corazón amoroso de Dios para el mundo. Es decir, que seamos cristianos, que seamos verdaderos cristianos. En Juan 3:16, Jesús nos habla, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Para qué llamó Dios? ¿Para qué mandó Dios a su Hijo Jesucristo? Entonces dice que para que nosotros lo amemos a Él y que no muramos, sino que tengamos una vida eterna. Es decir, una vida eterna sin tiempo ni espacio, sino estemos viviendo en la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo Dios? Que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él y que estemos eternamente agradecidos todo el tiempo, siendo agradecidos con Él. En Ezequiel 33, la versión Dios habla hoy, dice así la escritura, dice, pero yo el Señor juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Israel, deja esa mala vida que llevas. ¿Por qué habrás de morir? Entonces el amor de Dios, el amor de Cristo hacia la humanidad es tan especial, es maravilloso, que Él quisiera que todos fueran salvos. Y Él mismo se ha preparado para otorgar salvación a los perdidos. Así como Dios no quiere que nadie muera, así que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios no quiere la condenación de ningún hombre, ni está haciendo imposible para que ningún alma se esté perdiendo. Y regresando a la escritura base, dice, el día en que el Señor regrese, lo hará de sorpresa como un ladrón. El cielo desaparecerá como un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Entonces, ¿tú cómo te imaginas el regreso de Jesús? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué pasa por tu mente cuando piensas, oye, Jesús va a regresar un día? ¿Cuándo será? ¿En qué tiempo? Dice la Biblia que va a llegar de sorpresa como un ladrón. Podemos ver esta imagen y un ladrón no lo esperas, te llega de sorpresa, no lo ves. Yo hace algunos años, yo tenía un negocio de ropa, tenía una camioneta y un día llego de vender, llego ahora sí del trabajo, y llego a mi casa, que es la tuya, y me estaba estacionando y de repente veo 4 personas alrededor de la camioneta con armas. Y yo ya no sabía hacia dónde hacerme, ya no podía moverme. Ya tenía a 4 ladrones escoltando la camioneta y me decían, pues bájate porque ya llegó tu hora.
Era difícil, pero llegaron de sorpresa y nunca los esperaba. Y yo pensaba, dice, así va a ser la llegada de Jesús, cuando menos lo espere. Si yo hubiera sabido que iban a llegar estos ladrones, pues no hubiera llegado a la casa o me hubiera bajado rápido entrando a mi casa, pero realmente no los esperaba. Entonces, la pregunta es, ¿tú cómo esperas a Jesús? Dice la Escritura que el día en que el Señor regrese lo hará de sorpresa como un ladrón. El cielo desaparecerá como un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Aquí veo una imagen, me imagino, dice, una ciudad va a quedar expuesta ante Dios. ¿Qué harán estas personas? ¿Qué hará esta ciudad? ¿Qué harán los grandes reyes? Yo así me imagino que se van a doblar ante el poder de nuestro Señor Jesucristo, van a doblar toda rodilla. ¿Tú cómo te imaginas la venida gloriosa de nuestro Señor? Dios podría destruir la tierra de nuevo, como lo hizo en los tiempos del diluvio. Aún hay mucha agua como para volver a inundar la tierra. Y también hay suficiente pecado como para que Dios destruya la tierra y todos sus habitantes. Dice la Biblia que Dios está prometiendo que ahora lo va a tratar con fuego y no con agua. ¿Cómo te imaginas esta historia? ¿Cómo va a terminar esta historia? Pues no sabemos ni el tiempo ni el momento, pero si vemos el tiempo de Dios, pues es eterno, no sabemos, por eso no podemos calcular el tiempo. Y hay personas que, la profecía, y ahora sí va a ser en este año, y va a ser esto, y va a ser aquello. Pero ¿sabes algo que pasa? Hay personas que acomodan las profecías y las acomodan en el tiempo presente. Yo vi muchas veces en el internet cómo hombres agarraban un pedazo de la Biblia y lo ajustaban en este tiempo de pandemia. Mira, esta escritura se acomoda, pero el hombre la acomoda a su conveniencia y no es cierto, no es verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que tener cuidado? Tenemos que vivir el tiempo presente y el momento exacto. Y aquí, ¿qué nos dice la Biblia? Pues que tenemos que estar siempre preparados. Si hoy llega Jesús, tú vas a estar preparado. Si el día de mañana, en nuestro tiempo, llega Jesús, tú vas a estar preparado. Todo predicador, en sus mensajes siempre va a estar reconociendo que el Señor ha de venir y Él siempre va a estar preparando a su pueblo y a su gente, porque si Dios llega en cualquier momento. Entonces, tenemos que estar conscientes de que puede ser en cualquier momento el regreso de Jesús. A lo mejor no lo vamos a ver nosotros, pero vamos a estar preparados en todo momento. Tampoco es para que nos estemos asustando, ni para estarnos, a lo mejor se esté manipulando, sino es un llamado a la conciencia de hombre y a la conciencia de la mujer, para que estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es llamada como el día del Señor, así Pedro le llama el día del Señor. Entonces dice que esta va a ocurrir cuando un ladrón quiere entrar a robar. Entonces va a ser de imprevisto, ¿no? De seguro, puede ser de día o puede ser de noche, no sabemos. Dice que cuando todo parezca en calma. Entonces un ladrón siempre va a entrar a una propiedad cuando cree que no será sorprendido en flagrancia, dicen por ahí, ¿no? Cuando nadie esté presente, cuando menos se lo esperen, así ha de acontecer el día del Señor. Dice que vendrá sin dar señal alguna de que ocurriría. Por eso debemos estar alertas y conscientes. Hoy mucha gente cuida el espacio y dicen, un meteorito y un cometa y esto. Pero yo no me imagino cómo va a ser la vida del Señor, que dice que va a ser de repente, cuando nadie lo espere. Pero nosotros vamos a estar siempre conscientes de haciendo la voluntad de Dios, viviendo con rectitud,
orando, compartiendo, haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces, no va a haber una preocupación, sino vamos a estar contentos, vamos a estar alegres. Si tú eres un cristiano y estás conectado con Dios y eres una persona que ama a Dios, a Cristo, a su iglesia, vas a estar cuidando la casa, vas a estar cuidando tu casa, vas a estar cuidando tu corazón, vas a estar cuidando tu rectitud, vas a estar viviendo un cristianismo constante, sin miedo a fallarle a Dios y creyendo que el día de el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo va a ser especial, va a ser verdaderamente especial. Y tú vas a disfrutar tanto tu cristianismo y no vas a vivir con miedo, ni con angustia, ni con temor, sino vas a estar agradecido completamente. Y bueno, pues esta es la clase del día de hoy que quería compartirte. Y pues a Dios sea la gloria. Amén.